Estamos de regreso ya para el último bloque de la noche. Si el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas no se resuelve, el Estado mexicano quedará herido de muerte. Esto dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien señaló también que este fue un crimen de Estado. Ayer también se informó que el juez renunció a tener escoltas porque no quería llamar la atención y se sentía tranquilo. El Estado mexicano había tomado las medidas suficientes para proteger a este juez y a otros más. Veamos el contexto. El juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas fueron asesinados dentro de su domicilio en el estado de Colima este 16 de junio. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, señaló que el asesinato es un crimen de Estado y demandó garantizar la seguridad de los miembros del Poder Judicial. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación del crimen y señaló que en cuanto haya información que pueda hacerse pública, se dará a conocer. El presidente López Obrador describió el crimen como atroz. Dijo que se estaba trabajando en reforzar la seguridad de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Desde febrero pasado, Villegas Ortiz era juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en Colima. Antes, fue titular del Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales y en el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en materia penal, ambos en Jalisco. Uno de los casos que tuvo a su cargo fue el de Rubén Oseguera González alias El Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, para quien solicitó el traslado del Penal Federal 13 de Oaxaca a la cárcel 2 de Occidente en Jalisco antes de su extradición a Estados Unidos. El ministro Saldívar dijo que Villegas renunció a su escolta el año pasado, señalando que así llamaba menos la atención y que no corría ningún riesgo. En un comunicado, los integrantes del Poder Judicial de la Federación señalaron que revisarán todos los protocolos para garantizar la seguridad de las juezas y los jueces federales y sus familias. Punto y contrapunto. Bueno, tercer y último tema a discutir esta noche, el asesinato de este juez que se enmarca, digamos, Paco, en evidentemente ese tema de haberles que, bueno, trascendió que se les quitó la seguridad a muchos de estos jueces y magistrados, yo no sé si sea cierto o no, pero que evidentemente por el tema de la austeridad sí pone ahorita, digamos, en más estrés al tema de qué hacer para proteger a todas las juezas, a todos los magistrados que se dedican a la procuración de justicia en un estado amenazado por el crimen organizado como lo que vimos allá en Colima. ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio hay que decir que es lamentable esta situación por la que perdió la vida el juez de distrito Uriel Villegas Ortiz. Yo coincido con los planteamientos que hace el ministro presidente Arturo Saldívar. Se trata de un crimen de Estado y que nadie tenga duda, como él lo establece. Me parece que la respuesta del gobierno de México a través del consejero jurídico Julio Scherer y del procurador Gertz Manero, pues generan como una acción inmediata para la atención, porque hay que decirlo, se trata de un alto funcionario del Poder Judicial de la Federación. Pero, de nuevo, creo que hay muchos aristas que tratar respecto a la determinación de tener al juez Uriel Villegas en Colima, que es el centro de operación de un cártel del narcotráfico con el que él había tenido enfrentamientos a través de sus resoluciones estando en otra sede jurisdiccional. Pues me parece que no sé si llamarlo irresponsable o sí por lo menos que es un llamado de atención para la rotación en el Consejo de la Judicatura Federal, por la protección de las juezas, los jueces, los magistrados, las magistradas. Pero de nuevo, concentrémonos en lo importante. En 31 entidades federativas de las 32 tenemos porcentajes de impunidad del 90%. En 7 estados el nivel de impunidad incluso es superior al 99%. Y tenemos una escalada de violencia que, hay que decirlo, empezó desde el gobierno de Felipe Calderón, que nos generó el año más violento de la historia con Enrique Peña Nieto en su cierre, que continuamos así en el 2019 y que para el 2020 tenemos un escenario pues poco favorable, ¿no? Cerrando con miles de homicidios dolosos en ese sentido y el uso de armas de fuego, por ejemplo, que también es un tema relevante. Y aquí que quiero centrar, el Poder Judicial de la Federación es fundamental para la resolución de los conflictos. Eso no tiene que haber duda. O sea, aunque algunas veces no lleguemos a estas instancias jurisdiccionales, jueces en materia penal, por ejemplo, pues se llevan de verdad un reto mayúsculo para enfrentar un problema que es competencia de la administración pública y que al día de hoy no se ha solucionado, que se llama inseguridad y que no se soluciona creando más instituciones para ir a dar la batalla, sino con prevención social del delito, que al día de hoy no hay una estrategia articulada, pero ese es otro tema.
hablando y regresando a este tema, antes de que nosotros entráramos al aire, Alejandro Ope decía con Leo Zuckerman algo que me parece muy interesante. Es muy raro ver este tipo de atentados pues tan violentos contra jueces federales. El último caso que habíamos visto era el de Metepec, en donde también había perdido la vida un juzgador federal, pero en el caso de los jueces locales, pues hay un reto importante de la discusión del debate público que muy pocas veces hemos puesto en el centro a la Administración de Justicia. Lo hicimos en su momento con la última terna para la ministra de la Corte, en donde participó, por ejemplo, Magaloni, y ahí se concentró una buena parte del debate, pero el día a día de la impartición de justicia en México es a nivel de tierra, es con juezas y jueces que resuelven conflictos que muchas veces se refieren a las consecuencias de una mala política pública en materia de seguridad y en materia de prevención social del delito. Creo que ahí hay un llamado de atención y que esta justicia y esta actuación inmediata para resolver crímenes como el homicidio debería ser un tema accesible para todas y todos los ciudadanos en este país. ¿Cómo lo ves tú, Villagrán? Evidentemente es un tema que lastima la Procuración de Justicia en México, muy dolido, que por cierto México Unido contra la Delincuencia había documentado el asesinato de un juez hace 3 años allá en el Estado de México, que no ha sido resuelto tampoco, que pone, digamos, las capacidades de investigación y de Procuración de Justicia del propio Estado mexicano a prueba una vez más. Pues es algo que me duele bastante porque me parece que 2 niñas se quedan huérfanas. Fue un asesinato sumamente violento en su hogar. También pues asesinaron a su esposa, pues que en paz descansen, y también pues un fuerte abrazo a su familia, nuestro pésame. Pero a ver, yo creo que esto simple y sencillamente es un síntoma de lo que está pasando en el país. Ahorita se pueden llenar la boca diciendo que esto es culpa de Felipe Calderón y bla bla y lo que sea, pero nada más les recuerdo que nada más este año ya vivimos 2 veces el día más violento que desde hace muchísimos años. O sea, estamos en un gobierno que no tiene una estrategia contra el narcotráfico, que no tiene una estrategia contra el crimen organizado. Al juez Uriel Villegas lo mataron porque había tocado temas de narcotráfico, de huachicoleo, de delincuencia organizada, de lavado de dinero. La incompetencia del gobierno federal logró el asesinato de un buen mexicano, de un buen servidor público. O sea, él hacía su trabajo de una manera puntual. Por eso es que ahorita tantas personas están manifestando su coraje. Además, puntualizar que Colima ha dejado atrás los días de tranquilidad y ahora, pues gobernado por José Ignacio Peralta del PRI, es un estado que pues está presentando altos índices de inseguridad. Hace poco también asesinaron a una diputada de Morena, Francis Anel Bueno, y también hace poco, unos meses, nos enteramos del asesinato de 7 policías que ya habían aprobado sus exámenes de confianza y fueron encontrados en sus patrullas. Eran policías del estado. Entonces, pues hay que ponerle mucha atención a lo que está pidiendo la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Esto no puede seguir. O sea, si de por sí nos cuesta trabajo tener jueces honestos y enfocados realmente al combate de los crímenes que son amenazados seguramente todos los días, pues el Estado no puede tomarlo por ningún criterio político a la ligera. Entonces me duele mucho estos asesinatos, pero me duele más que el presidente no haya salido al día siguiente, y no solo el presidente, todas las autoridades involucradas en términos de seguridad, al día siguiente a decir la estrategia va a cambiar, porque es claro que la hoy no estrategia no está funcionando. Lo he remarcado y no me voy a cansar de decirlo, lo vimos en el Culiacanazo. Perdonar hijos de narcotraficantes y saludar a sus mamás no va a evitar que estos sigan incrementando el número de muertos en el país. Y esto ya no es culpa de Felipe Calderón, esto está pasando hoy, cuando Morena nos está gobernando, y también el PRI, por ejemplo, en el caso de Colima. Entonces, Genaro, pues la verdad es que, ¿qué más decir? Ojalá se encuentren a los responsables, sí. Y pues la verdad, mi pésame para sus familiares. Claro. ¿Cómo lo ves, Martín? Yo no estoy de acuerdo con Ana. O sea, es que yo creo que sí hay una diferencia cualitativa en matar a un juez federal, porque es un ataque, como dijo el presidente de la Corte, un ataque a la institución. Se han dado muy pocos casos, ¿no?, en los últimos años. Efectivamente, el que tú comentaste, el 2016, si no me acuerdo, en el Estado de México, si mal no me acuerdo, son muy pocos, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tiene que distinguir entre la violencia generalizada de la estrategia no estrategia. Eso es un debate que hemos tenido mucho. Es un tema de seguridad pública, es un tema de capacidad. Y otra cosa es cuando el crimen organizado, que ya mutó, no es el mismo de Calderón, se atreve a cruzar esta línea y empieza a amagar a los jueces.
Entonces yo creo que el debate debe estar centrado ahorita en una sanción emblemática, muy fuerte, disuasoria, de que esto no se puede permitir. O sea, no puedes permitir, no porque sea un superhumano o porque tenga una condición distinta, sino porque es el ataque a la institución encargada de dotar de justicia a todo el Estado mexicano, ¿no? Eso es por un lado. Por un segundo, se tiene que revisar a fondo desde el Consejo de la Judicatura los protocolos de seguridad. No puede ser opcional, ¿no?, que tú tengas seguridad personal o no en algunas zonas de riesgo, como en el servicio exterior que tú conoces perfecto. Pues si te toca irte a un país de alto riesgo, hay ciertas condiciones que te ponen y que no son opcionales para el diplomático. Lo mismo aplica para seguridad. Y luego yo creo que sí hay que empezar a ver, o se tiene que publicitar exactamente qué fue lo que pasó, si fue delincuencia organizada, por qué fue, etcétera. Tenemos que tener muy, muy claro todo esto, porque sí incide, insisto, en la política pública, pero del Poder Judicial. La violencia generalizada, que va a ser el año más violento, es otro tipo de cosas, pero aquí la causa de la causa no es causa de lo causado. La cadena de causalidad es muy amplia, ¿no? Claro. Y finalmente, Veloz, ¿cómo ves este tema del asesinato del juez? No tenemos el audio de Veloz. No tiene regreso Veloz. Bueno, tiene la mano levantada Paco Rubio. Adelante, Paco. Insistir un poco y difiriendo de forma muy respetuosa con Martín, yo creo que sí tiene que ver. Justo no hemos entendido la relevancia que tiene el Poder Judicial en la pacificación del país. Es fundamental. Tenemos como experiencia, que yo sé que no es el caso igual, pero tenemos como experiencia el caso de Colombia, donde la pacificación en gran medida vino a partir del fortalecimiento del Poder Judicial de ese país. Otro tema que me parece relevante es: necesitamos estar hablando sobre la impartición de justicia y cómo se está articulando de verdad. La decisión de mandar a un juez que se encontraba en una situación muy específica y muy vulnerable frente a un grupo de la delincuencia organizada en este país, al que él directamente había tocado sus intereses a través de sentencias en materia penal, me parece que es algo que hay que considerar mucho y que el Consejo de la Judicatura Federal en sus próximas reuniones debería de analizar la forma de la articulación y la rotación de juezas y jueces federales. Sí. También estoy leyendo los comentarios que hay en redes sociales. Quiero agradecer varios de estos, pero creo que hay un llamado, sobre todo para esto y los otros dos temas, el llamado a argumentar en estas condiciones, porque el estilo rudo solo sirve para el ego. Gracias, Genaro. A ti. Y finalmente, Veloz, ahora sí te tenemos ya con regreso. ¿Qué opinas de todo este tema y lo que han hecho tus compañeros? Sí, definitivamente es muy lamentable y desafortunadamente tampoco es caso aislado. Lo que decían hace rato de lo que había pasado en Toluca, este caso que también fue muy famoso de un juez que salió a correr y fue ejecutado en Guanajuato. La reforma, yo entiendo que lo que el ministro Saldívar está poniendo sobre la mesa y puso el año pasado al anunciar una reforma judicial tiene que ver con eso y tiene que atravesar esto, porque si no, no va a funcionar del todo. Y creo que tiene que haber una certeza, por lo menos, de seguridad para los jueces y las juezas que están emitiendo sentencias que van a ser clave para erradicar la violencia o para combatir el crimen organizado, las dos cosas. Creo que sí tiene que ponerse, se tiene que poner alerta el sistema judicial en ese sentido, y también hacia dónde vamos a caminar para garantizar la protección de los jueces. Yo creo que lo que pasó en Colima también tiene que ver con esto. En el futuro, y lo hablábamos tú y yo, Genaro, en la tarde, parece que estas elecciones que vienen en el 21 puedan ser unas elecciones demasiado sangrientas por la configuración del crimen organizado, por los conflictos que está habiendo de manera local, y no sabemos hasta dónde vaya a permear el tema de la inseguridad. Yo creo que necesitamos tener certeza en ese sentido, y el sistema o el Poder Judicial tiene que darle y garantizarle seguridad y certeza a las personas que conforman el Poder Judicial, pero que sí tiene que ver, afortunadamente, con la visión que ya tienen de cambiar y de transformar ciertas cosas, porque así como quieren sacar este sistema de corrupción que está tan intrínseco y tan adentro del sistema judicial, pues también tienen que garantizar seguridad para las personas que están haciendo bien su trabajo, porque lo único que están haciendo es su trabajo en ese sentido, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pausa, ya regresaremos simplemente para despedirnos con la paparrucha de la noche, no te vayas.